Aquí estamos de nuevo para continuar con el estudio del Evangelio según San Lucas. Este libro ha cautivado nuestra atención y capturado nuestro interés por algunos días ya. Hemos avanzado en el capítulo 1, pero aún no hemos salido del capítulo 1. Y damos gracias a ustedes por estar allí, por seguir nuestra programación. Recuerden que estamos en el programa Volvamos a la Palabra en este ministerio y ustedes pueden seguirnos en YouTube en Frank Flores Bible y también nos pueden seguir a través de las redes sociales de Facebook e Instagram que se muestran aquí en la pantalla. Es un gran placer poderles tener a ustedes en este momento de estudio de la Biblia. Esperamos que sea un momento de mucho provecho para todos nosotros. Vamos a inclinar la cabeza para tener una palabra de oración y decimos: Señor, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de nuevo de estudiar tu palabra, especialmente el Evangelio de Lucas que hemos estado estudiando durante estos días, Señor. Gracias a todos aquellos, Padre, que han tomado el momento para repasar estos estudios y para hacer comentarios también. Y queremos pedir, Señor, que tú puedas bendecirnos en conjunto y que podamos todos ser motivados a volver a tu palabra escrita para estudiarla, analizarla, aplicarla también a nuestra vida espiritual. Muchas gracias, Padre, por la compañía de tus ángeles que influyen en nuestra mente, hablan a nuestra mente, y a través de ellos y por ellos, Señor, las oraciones también son elevadas a ti, al trono de tu gracia. Gracias, Padre Celestial, por acompañarnos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, la última vez que estuvimos hablando acerca del Evangelio de Lucas, estábamos conversando acerca de la proclamación de Zacarías. Zacarías, el sacerdote, por haber sido lleno del Espíritu Santo, cuando él confesó que el nombre de su hijo sería Juan y lo anotó en una tablilla, en ese momento sucedió el milagro y su lengua se desató, su boca se abrió y entonces él comenzó a hablar. Y dice la Biblia que todos los que estaban allí, todos los que le oían, dice el versículo 66, todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién será pues este niño? Y la mano del Señor estaba con él. El profeta Zacarías entonces tuvo su proclamación, su profecía, en la cual él habla acerca de el Mesías, él habla acerca del trabajo que su hijo Juan iba a hacer en preparar el camino del Señor para poder tener un pueblo apercibido. Y dice que el trabajo de Juan sería dar conocimiento de salvación a su pueblo, como dice el versículo 77, y luego el versículo 78 dice, también el versículo 77 añade, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Estuvimos hablando en nuestra última participación de este estudio acerca de cómo la aurora muestra el amanecer y trae luz en medio de las tinieblas, disipando las tinieblas. Y también hablamos acerca de ese texto que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estuvimos hablando del versículo 79, que esa aurora da luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y entonces nos referimos al Salmo 23, donde dice también que el Señor nos va a librar del valle de sombra de muerte, ¿verdad? Nos va a cuidar, porque Él va a estar con nosotros. Y acá dijimos que el profeta Zacarías, que también era sacerdote, dijo que encaminaría nuestros pies por caminos de paz. La Biblia dice acerca de Juan: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Versículo 80.
Así que hasta aquí llega el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Hemos observado cómo este capítulo relata hechos que no aparecen en los evangelios de Mateo, de Marcos y Juan. Nos relata Lucas toda la historia prácticamente de lo que sucedió con el nacimiento de Juan, el precursor del Mesías de Jesucristo. Y luego en el capítulo 2, el evangelista se va a enfocar ahora en el nacimiento de Jesús. El versículo 1 comienza diciendo que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, dice la Escritura. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, porque él era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada, estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En estos 7 versículos del capítulo 2 hay algunos detalles que son bien importantes. Hay detalles que necesitamos resaltar, necesitamos analizar, evocar, revisar, pensar con calma y ponerle corazón, ponerle corazón. Dice allí en el versículo 2, en el versículo 1, perdón, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. En otras palabras, Augusto César hizo un censo. Si Augusto César hizo un censo, seguramente él estaba contando gente, estaba contando personas. En los tiempos de Jesús, el Imperio Romano estaba gobernando sobre Judea, sobre Jerusalén, sobre Samaria, sobre toda esa región, porque Roma era el imperio mundial en ese entonces, el imperio que regía sobre todas estas naciones. Así que Augusto César mandó a que todo el mundo fuese empadronado, contado, y la Biblia dice que José y María entonces se trasladaron desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, y bajaron, descendieron hasta Judea, a la ciudad de David, es decir, a Belén. Hasta donde nosotros podemos ver en el libro de Lucas, este es el primer detalle histórico que se nos muestra. Es la primera mención que se hace de la historia secular. Se habla de Augusto César. Y luego dice en el versículo 2 que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Es un asunto bien interesante que la Biblia menciona datos que nos ayudan a colocar el momento bíblico dentro del momento histórico o el momento histórico dentro del momento bíblico. La historia no interpreta la Biblia. La Biblia aclara la historia. Es un error ir a la historia para interpretar la Biblia. Porque la Biblia fue primero. Sin la escritura, sin la vida de Adán y Eva,
sin la vida de los sucesores de Adán y Eva, sin la historia de Babel, no habría historia, porque no hubiesen existido las naciones. La escritura comenzó aproximadamente en los tiempos de Moisés, cuando Egipto tenía a los israelitas esclavizados. Así que desde el momento en que se empezó a escribir, allí comenzó entonces la historia. Antes la historia era oral, porque al contrario de lo que la mayoría piensa, y la mayoría me refiero a aquellos que creen en la evolución, que creen en el desarrollo del hombre, no por intervención divina, sino por la intervención o el autodesarrollo genético, molecular, corporal, cerebral, llámelo como quiera. Aquellos que creen así se basan en la historia para entonces hacer un seguimiento de los hechos bíblicos. Pero es la Biblia, mi querido, la que te tiene que llevar a la historia, no que la historia te lleve a la Biblia. Porque en ese caso nosotros diríamos que la historia está inspirada para decirnos lo que la Biblia significa. Y voy a poner un ejemplo así tomado del Antiguo Testamento, un ejemplo bastante claro. Por ejemplo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, él fue y tomó a Jerusalén, a Judá, llevó cautivo a los judíos a Babilonia. Y cuando Nabucodonosor tenía a los cautivos en Babilonia, dice el libro de Daniel que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en su sueño, él apreció una imagen en la cual había 4 diferentes metales y al final una mezcla de hierro con barro. La Biblia enseña que esos esos metales simbolizaban reinos. La Biblia lo enseña. Y la Biblia también nos dice cuáles eran esos reinos. Nos dice que la cabeza de la imagen era Babilonia y que el pecho y los brazos de plata simbolizaban a Medo-Persia y que el vientre y los muslos de bronce simbolizaban a Grecia y que las piernas de hierro simbolizaban a Roma. 4 imperios que se sucedieron en la historia del mundo. La historia no lo dijo la Biblia. La Biblia lo relató y es un hecho profético. Porque eso fue un sueño que tuvo Nabucodonosor y que surgió de Dios. Dios le dio el sueño a Nabucodonosor. Y gracias a que Nabucodonosor tuvo el sueño, entonces Daniel se lo pudo interpretar y es así como nosotros sabemos que hubo 4 imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y que estos fueron en forma consecutiva, sucesiva, y en el tiempo de Roma nació Jesús. Y por eso Lucas registra a Augusto César, que fue un emperador romano. Antes de Babilonia existió Egipto. Y también existió Siria y Asiria. Y si nosotros nos vamos al capítulo 11 del libro de Génesis, allí dice la Biblia que en el versículo 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Así que Dios fue el que se encargó de esparcir a la humanidad en el mundo y gracias a ello existen las naciones. Y en el capítulo 10 del libro de Génesis, allí se hablan de las naciones. Así que la historia nació en la palabra. Nosotros no podemos interpretar la palabra con la historia. Eso es un grave error.
nosotros necesitamos interpretar la palabra por sí misma. La historia nos puede ayudar, pero no olvidemos, hermanos, que la historia secular puede ser transformada, cambiada. De hecho, los historiadores no se ponen de acuerdo con las fechas en las cuales surgieron y cayeron los reinos, pero la Biblia tiene cronología también. Y nosotros podemos seguir la cronología de la Biblia paso a paso desde el momento en que Adán tuvo a Set, cuando tenía 130 años, hasta el tiempo de Jesús, gracias a la profecía que Dios le dio a Abraham de los 400 años de esclavitud de Israel en Egipto, y gracias también al cautiverio de Babilonia que duró 70 años, y gracias a la profecía de los 2300 años que se encuentra en Daniel capítulo 8, y también gracias a la venida de Jesús a los 3 años y medio, al fin de la profecía de los 2300 días que terminó en 1844, nosotros podemos hacer y tener una cronología detallada si simplemente vamos a la palabra, miramos las fechas con calma, con paciencia, con tiempo, con mucha serenidad, porque no hay apuro, y empezamos a escribir y a sacar cuentas. La Biblia, mi querido, no es un libro solamente de historias bonitas, no es un libro solamente en el cual hay profecía, no solamente en la Biblia hay salmos y proverbios, en la Biblia hay mucha matemática. Si nosotros nos dedicásemos más a estudiar la Biblia, entenderíamos más las matemáticas, porque tendríamos que sumar, restar, multiplicar, dividir, tendríamos que hacer líneas de tiempo, tendríamos que marcar momentos de tiempo, eventos, tendríamos que asociar fechas con eventos y por supuesto nuestra mente, nuestro cerebro se va a ampliar porque estamos utilizando la inteligencia para sacar fechas, para llegar a conclusiones. Así que Lucas, cuando dice que Augusto César mandó a empadronar a toda la gente, por supuesto que hubo una fecha para eso. En este estudio nosotros no nos vamos a dedicar por ahora a mirar la fecha en la cual Augusto César mandó a empadronar a las personas, pero les garantizo, les doy mi palabra, que muy pronto comenzaremos un estudio de la cronología bíblica para mirar fechas, momentos y eventos. Lo importante es que nosotros tenemos en el Evangelio de Lucas, gracias a su investigación, personajes históricos como Augusto César, como Cirenio. Por supuesto que podemos ir al internet y averiguar acerca de Cirenio, de cuando fue gobernador de Siria, y nos va a dar una fecha, pero no olvidemos, hermanos, que las fechas que encontremos en internet, la mayoría de ellos, son de autores seculares que no creen en las escrituras. Por lo tanto, necesitamos tener mucho cuidado en el momento en que fijamos fechas bíblicas por autores no cristianos. Y dice la Biblia que José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a la ciudad de Belén porque él era de la casa y familia de David y fue a empadronarse con María su mujer que estaba casada con él y que estaba encinta y dice la Biblia que cuando llegaron allí a Belén se cumplieron los días de su alumbramiento. Así que María, seguramente por lo que el relato nos dice, María y José debieron haber viajado desde Nazaret hasta Belén cuando María ya estaba en sus últimos meses de embarazo o en sus últimos días de embarazo. Hemos estado mirando el libro de Lucas en todos sus detalles y estos 7 versículos del capítulo 2 son como una especie de paréntesis en Lucas.
Ahora los versículos 8 en adelante nos van a continuar con una narración de lo que está sucediendo en unas montañas allí en Judea, mientras está sucediendo el nacimiento de Jesús, está pasando en paralelo otra acción en las montañas. Y dice la Biblia en el versículo 8 que había pastores en la misma región. Ellos estaban velando y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Quiere decir que estos pastores se trasnochaban para cuidar su rebaño. No era uno, no eran dos, eran varios pastores, seguramente se conocían y conversaban y pasaban la noche juntos y tomarían algo caliente para combatir las inclemencias del clima frío, mientras cuidaban a las ovejas y las protegían de los animales salvajes que se las quisieran comer, especialmente de los zorros, de las zorras, ¿no? Jesús inclusive mencionó las zorras. Cuando Judas le fue a decir que él quería ser su discípulo, el Señor le dijo a él que las zorras tenían cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Y eso se lo dijo para que él no llegara y pensara que podía tener ambiciones terrenales con Jesús. Y dice la Biblia en el versículo 9 que se les presentó un ángel del Señor. Yo me inclino a creer que este ángel que se le presentó a estos pastores es el mismo ángel que se le presentó a Zacarías, es el mismo ángel que se le presentó a María con el anuncio de los nacimientos de Juan y de Jesús. Es el mismo ángel que desató la lengua de Zacarías y que abrió su boca para que pudiese hablar. Ahora se le presenta a los pastores. Recuerden que cada vez que este ángel se presenta, entonces viene la acción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo trabaja a través de los ángeles. Estas son las cosas que la Biblia no dice diciendo. Que cuando habla la Biblia no las dice, pero uno las va sacando por deducción. Y dice la Biblia que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Notemos un asunto interesante aquí. Este ángel que viene a los pastores, él se presenta delante de los pastores y él viene acompañado de una gloria. Pero la gloria con la cual viene este ángel no es la gloria propia. Dice, la gloria del Señor los rodeó. Bueno, es vano pensar que el Señor del cual esté hablando aquí es el Señor Jesús, porque el Señor Jesús apenas está naciendo. Así que no habla de la gloria del Señor Jesús. El único Señor del cual este ángel pudiese tener gloria es el Padre. Así que este ángel está viniendo a los pastores con la gloria del Padre Celestial. Y dice la Biblia que esta gloria venida del Padre los rodeó de resplandor. Allí está la acción del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando en el Pentecostés sopló un viento recio y de repente se asentaron sobre los discípulos lenguas como de fuego? Bueno, esa fue la manifestación del Espíritu Santo. Aquí un ángel trae la gloria del Padre y rodea a los pastores. Eso debe haber sido una cosa impresionantemente hermosa. Me hace recordar el Señor lo que pasó en Mateo capítulo 17, donde dice, 6 días después, comenzando en el versículo 1, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Los pastores están en un monte. Jesús llevó a estos 3 discípulos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos
y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, tres personajes. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No estoy al tanto de saber cómo fue que Pedro supo quiénes eran los personajes que estaban con Jesús, a menos que el Espíritu Santo haya estado sobre Pedro. Porque Pedro no había visto jamás a Moisés ni a Elías, ni había fotos de Moisés y Elías en los tiempos de Jesús, ni siquiera retratos pintados de Moisés y Elías. ¿Cómo supo Pedro que Moisés y Elías estaban con Jesús en la transfiguración? A menos que el Señor se lo hubiese revelado, como también le reveló en la otra vez siguiente a Jesús cuando le dijo: Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios de Israel. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que aquí vemos la obra del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, mientras él aún hablaba, Pedro, una nube de luz los cubrió. Otra vez, un resplandor los cubrió, y una voz desde la nube dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Jesús, Moisés y Elías, los tres discípulos. Jesús se transfigura, su rostro se hace como el sol, sus vestidos se resplandecen como la luz, y una nube de luz cubre, rodea a todos, y Pedro, Jacobo y Juan están allá adentro, en medio de ese resplandor glorioso. Bendito sea Dios, gloria al Señor. Y dice la Biblia aquí, volvemos a Lucas en el capítulo 2, que se les presentó un ángel del Señor, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Bueno, es natural que tengan temor. Es natural que tengan temor porque nunca eso les había pasado antes. Ellos están cuidando sus rebaños y de repente se les aparece un ser resplandeciente y la gloria del Señor los rodea. Pues se asustan, como si hubiese asustado cualquiera. Y entonces dice el versículo 10 que el ángel les dijo: no temáis. Como le dijo a María en capítulo 1, versículo 30, no temáis. Como le dijo a Zacarías en el capítulo 1 también, versículo 13, no temáis. Así que estamos hablando del mismo Gabriel. No temáis, les dice. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Lucas capítulo 1, versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Así que el ángel Gabriel fue enviado a Zacarías, fue enviado a María, fue enviado a estos ángeles. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio para Zacarías! ¡Qué privilegio el de María! ¡Qué privilegio el de estos ángeles que simplemente estaban haciendo su trabajo como normalmente lo hacían, cuidando los rebaños, velando, despiertos, conversando. Yo estoy seguro que ellos no estaban conversando de cosas triviales, mundanales, livianas, sino que la conversación de estos pastores
debió estar en concordancia con lo celestial para que lo celestial y lo celestial se unieran. Lo celestial terrenal y lo celestial celestial se unieron. Y dice la Biblia, he aquí os doy nuevas de gran gozo, les dijo Gabriel, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La Biblia, mis queridos, es un libro de señales. La Biblia es un libro de señales. Desde el mismo principio, desde el libro de Génesis, el Señor mismo dijo, el capítulo 1, versículo 10, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Vamos al versículo 14, porque me fui muy adelante, pero en el versículo 14, cuando habla de la creación del cuarto día, es que lo va a decir. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Noten ustedes que estamos en el cuarto día y estamos hablando de las cosas celestiales, de las lumbreras del cielo, que separan el día de la noche, la luz de las tinieblas. Y sirvan, dice el versículo 14, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Interesante que la Biblia dice ahora que cuando Jesús nació, el ángel le dice a los pastores, esto os servirá de señal. Es una señal bien extraña la que el ángel le dio a los pastores. Es muy extraña. Es un asunto de considerar y pensar. Es un asunto de meditar. ¿Qué clase de señal es esta, hermano? Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bueno, ¿cómo más se puede tener a un recién nacido si no es envuelto en pañales? Lo único que podríamos nosotros pensar que está fuera de lo común es que el niño está acostado en un pesebre. Notemos lo que dice el capítulo 2, el versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre. Y esto os servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. En los tiempos en que nació Jesús, lógicamente, Jesús no fue el único niño que nació. Había otros bebés y todos estaban envueltos en pañales, porque eran bebés. Pero con toda seguridad, Jesús, el niño Jesús, el bebé Jesús, era el único que estaba acostado en un pesebre. Entonces dice la Biblia, ya después vamos a volver a lo de la señal. Dice la Biblia que cuando el ángel les dice eso, repentinamente
apareció con el ángel una multitud, no dice cuántos, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que esta multitud de ángeles, no se sabe cuántos son, pero es una multitud, se ponen al lado o se sitúan al lado de Gabriel suspendidos en el aire. Y ahora me imagino yo que esa gloria que trajo Gabriel, la gloria del Señor, se requete multiplica, porque ahora hay más ángeles y los ángeles traen luz. Y entonces cantan esta adoración: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Te imaginas a los pastores viendo ese espectáculo? ¿Te imaginas por cuánto tiempo lo habrán recordado? ¿Te imaginas cuántas veces esos pastores habrán querido que esa escena se les repitiera en la vida? ¿Cuántas veces después, cuando estaban cuidando sus rebaños, quisieron de nuevo que el ángel que los rodeó con el resplandor de la gloria del Padre se volviese a presentar, y que el resplandor que los rodeó después, que iluminó las colinas de Belén, se volviese a manifestar? Pero no sucedió. La Biblia dice que cuando los ángeles, versículo 15, cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha Apocalipsis. Oh, parece que me equivoqué. Que el Señor nos ha manifestado. Lo que pasa es que la palabra manifestado es la misma palabra que se utiliza para revelación. Ellos tuvieron una visión apocalíptica, los pastores que cuidaban sus rebaños. ¿Estás escuchando, pastor? Los pastores que velaban sobre sus rebaños en las vigilias de la noche, que los cuidaban de los peligros, que oraban por sus rebaños, recibieron la visita de un ser celestial y la gloria del Padre los rodeó de resplandor y les dieron una noticia de gozo. Los pastores que cuidaban sus rebaños, no aquellos asalariados que descuidan los rebaños, sino aquellos que son capaces de hacer vigilia por sus rebaños. A mí hay cosas aquí que me confunden, porque si los pastores estaban cuidando un rebaño, bueno, no un rebaño, varios rebaños. Eran varios pastores, eran varios rebaños. La Biblia dice que ellos, después que los ángeles se fueron al cielo, dijeron: vamos a Belén. Ajá. ¿Y los rebaños? ¿O pensamos nosotros que ellos acarrearon, pastorearon a todos esos rebaños hasta Belén y se fueron al ritmo de los rebaños? No, no, eso no hace ningún sentido. Vinieron pues apresuradamente. ¿A dónde?
a Belén y los rebaños se quedaron atrás, porque ahora tienen una noticia demasiado importante que confirmar. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Es la tercera vez que el evangelista registra que el niño está acostado en un pesebre. Versículo 7, versículo 12 y versículo 16. Cuando algo se repite tanto en la Biblia es porque tiene mucha importancia. Así que vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, ¿cómo así que al verlo? Esto se parece mucho. La Biblia es un libro increíble, hermoso. Hay que estudiarlo con calma. Eso se parece mucho a lo que le pasó a los magos, a los que vinieron de Oriente. Notemos nosotros lo que dice el capítulo 2 de Mateo. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Esto es otra cosa que está sucediendo en paralelo, ¿no? Estas cosas están sucediendo en paralelo. El nacimiento de Jesús, los pastores y los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, este es otro detalle histórico que se nos está añadiendo. Lucas dice que Augusto César hizo un empadronamiento, dice que Cirenio era gobernador de Siria y dice que Herodes era gobernador de Judea. ¿Mm? Detalles históricos, y la Biblia nos los está diciendo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, los magos no están viniendo de Nazaret a Belén, están viniendo del oriente, de las tierras de por allá, de Babilonia. No es el mismo tiempo que se van a demorar los pastores en llegar al pesebre que lo que se van a demorar los magos en llegar hasta Belén. Imposible. Pero la Biblia dice que vinieron del oriente unos magos del oriente a Jerusalén, perdón, unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ya había nacido cuando llegaron los magos. Y la Biblia no dice aquí a quién le están preguntando ellos. Aquí la Biblia dice que eran los días del rey Herodes y que cuando ellos llegaron a Jerusalén comenzaron a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Su estrella. Los ángeles rodearon a los pastores de un gran resplandor y una multitud de ángeles se presentó para decir, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con nosotros. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces ustedes que estos magos vienen del oriente a Jerusalén y traen un propósito en mente. ¿Cuál es el propósito? Adorar a Dios. Adorar al Salvador que ha nacido. ¿Cuál es el propósito que tienes tú en mente? ¿Es tu propósito también adorar a Dios como hicieron los magos? Como hicieron los pastores, que cuando recibieron la noticia se movieron apresuradamente hacia donde estaba Jesús. Su estrella hemos visto en el oriente. Y dice el versículo 10, versículos 9 y 10 del mismo capítulo 2 de Mateo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí,
la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. La estrella iba delante de ellos. No, la estrella no iba caminando delante físicamente de ellos. La estrella estaba en el cielo y se movía en dirección hacia donde estaba el niño. Es una estrella intencional, pues tiene un propósito, mostrarles a ellos hacia dónde van. Ahora escuchen lo que va a decir la Biblia. ¿Se acuerdan de lo que dijo la Biblia cuando dice que los pastores dijeron, y al verlo? ¿Mm? Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, dijeron, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, pero si lo estaban viendo. Mateo capítulo 2. Entonces dice en los versículos 9 y 10. Habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo. ¿Quién? ¿Qué? La estrella. Una estrella que se mueve. Una estrella que se mueve y que se detiene. Se detuvo sobre donde estaba el niño. Oh, ya va. ¿Cómo es eso? Que una estrella que está en el cielo, allá en el espacio, se detiene y los magos saben exactamente cuál es la casa que está apuntando. No. No, eso no puede ser así. Esa estrella es algo más. Si tú sales al patio, al monte, al parque, si sales fuera de tu casa y ves el cielo estrellado, ¿me puedes decir hacia dónde está apuntando alguna estrella que tú ves? Imposible. La estrella se detuvo sobre donde estaba el niño, quiere decir que esa estrella era demasiado evidente y estaba más cerca de lo que nosotros creemos. Por supuesto que no era una estrella. Y dice la Biblia, ahora escuchen lo que dice la Biblia en el versículo 11, el versículo 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Explícame, Señor. Si ellos estuvieron viendo la estrella desde que salieron del oriente hasta que llegaron a Jerusalén, ¿cómo es que el versículo 10 dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo? Y luego dice Lucas en el capítulo 2, hablando acerca de los pastores, y al verlo, ¿al ver a quién? Si ya lo habían visto, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. La Biblia tiene una intención, tiene un propósito definido. Y el propósito y la intención de la palabra es despertar nuestra mente a la luz de la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de estudiar el libro de Lucas. Es un evangelio hermoso, con mucho detalle. Lucas, en su investigación, fue guiado por tus ángeles, por tu Espíritu Santo, y ahora nosotros tenemos el gran privilegio de poder estudiar los versículos de este libro y permitir que nuestra mente piense más allá de lo evidente. Gracias, Padre. Bendito seas para siempre. Gloria a tu nombre. Que la gloria que rodeó a los ángeles, a los pastores, y que la gloria que se manifestó en José, en María, en Zacarías, en Elizabeth, en María, sea la misma gloria que nos rodee a nosotros cada día. La gloria que proviene de ti.
del Padre Celestial. Te alabamos y te devolvemos la gloria y la honra que te pertenecen en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea, Señor. Amén. Gracias por estar allí. Volvamos a la palabra. Nos veremos otra vez muy pronto.